Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Raven, Axel, Javier, Denis, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La noche había caído y el reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando David, un conductor de la plataforma de Uber, recibió una solicitud de viaje. Ya llevaba varias horas conduciendo por la ciudad y estaba a punto de terminar su turno cuando apareció un nuevo pasajero en la pantalla. Lo único que llamó su atención fue la ubicación. Era una zona peligrosa, conocida por los robos y asaltos a esa hora de la noche. David dudó, pero las tarifas dinámicas lo terminaron de convencer. Se armó de valor y decidió aceptar el viaje, sin saber que aquel sería el viaje más aterrador de su vida. Buenas noches, Foster. Mi nombre es David. Llevo casi 3 años trabajando como conductor de Uber. He visto de todo, desde gente que se desmaya de borracha hasta situaciones tensas con personas que parecían estar fuera de sí. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté aquella noche. Una experiencia que me hizo reconsiderar si seguir trabajando en esto. Te contaré lo que pasó, pero aún hoy me cuesta asimilarlo. Era una noche como cualquier otra. Ya había hecho varios viajes y estaba a punto de apagar la aplicación para irme a casa a descansar. Sin embargo, justo cuando estaba por terminar mi jornada, recibí una solicitud de un lugar que no me daba muy buena espina. Era una zona conocida por ser peligrosa, sobre todo en la madrugada. Mi primer instinto fue rechazarlo, pero el bono de la tarifa dinámica por la ganancia alta me hizo dudar. Después de todo, era mi último viaje. Suspiré y acepté el destino. Conduje hasta el punto de recogida, una calle mal iluminada y rodeada de edificios abandonados. Todo estaba en silencio, y aunque no lo admití en ese momento, sentí un ligero escalofrío al ver el lugar. Cuando llegué, un hombre alto y corpulento salió de las sombras. Vestía con una chamarra de cuero negro y llevaba las manos en los bolsillos. Apenas pude distinguir su rostro bajo la luz tenue de los postes de luz, pero algo en su mirada me inquietó. Subió al coche y se sentó en el asiento trasero sin decirle una sola palabra. Solo me dijo que siguiera la dirección marcada, sin mayor interacción. Durante los primeros minutos, el silencio dentro del coche era palpable. No era la primera vez que me tocaba un pasajero poco hablador, pero había algo en su presencia que me ponía nervioso. Intenté hacerle preguntas casuales. ¿Cómo va la noche? ¿Vas a casa o a algún otro lugar? Pero no recibí respuesta. Solo un frío silencio que me dejó en claro que no quería conversar. Lo que más me inquietaba era que el hombre no dejaba de moverse en su asiento. Revisaba constantemente los bolsillos de su chaqueta y su pantalón, como si estuviera buscando algo. Al principio, pensé que tal vez estaba buscando su teléfono o las llaves de su casa, pero su comportamiento era demasiado extraño. Algo no estaba bien. Aceleré un poco, intentando llegar lo más rápido posible a su destino, pero justo cuando estábamos a mitad del trayecto, el hombre me pidió que tomara un desvío. Era una calle oscura y desolada, lejos de la ruta principal. «Es más rápido por aquí, es un atajo», dijo, con una voz ronca, como si no estuviera acostumbrado a hablar. No quería discutir con él, pero cada fiebre de mi ser me decía que ese no era un buen lugar para ir. Fue entonces cuando mi instinto me gritó que algo estaba saliendo terriblemente mal. Giré hacia la calle desolada, pero no había pasado ni un minuto cuando el hombre sacó de su chaqueta un cuchillo y lo colocó sobre mi hombro. «Sigue manejando y no hagas preguntas», dijo en voz baja, pero firme. Su tono era amenazante. Sentí el filo del cuchillo rozar mi piel y en ese momento supe que estaba en una situación de vida o muerte. El corazón me latía a 1000 por hora y un sudor frío comenzó a cubrirme la frente.
Haz lo que te digo y no saldrás lastimado, agregó, mientras mantenía la mirada fija en la carretera. Aceleré instintivamente, pensando en todas las formas posibles de poder salir de esta situación. Pero el hombre notó mi nerviosismo. Ni se te ocurra hacer algo estúpido, solo sigue las instrucciones, me advirtió, acercando más el cuchillo a mi cuello. Me dirigió a una zona aún más apartada, un camino de terracería que no lograba reconocer. El miedo se apoderaba de mí, pero traté de mantener la calma. Sabía que si hacía algo impulsivo podría costarme la vida. Decidí que la mejor opción era obedecer mientras buscaba alguna oportunidad para escapar. El camino estaba completamente oscuro y no había señal de otros vehículos a la vista. Estaba atrapado con ese hombre peligroso, en una situación que no parecía tener escapatoria. Me ordenó que bajara de la unidad y me echara a correr sin voltear atrás. Yo lo hice, siguiendo sus órdenes y temiendo por mi vida. En ese momento, el corpulento hombre subió en el asiento del conductor y metió el acelerador a fondo. Yo solo podía pensar en que lo material se recuperaba después de todo, cuando repentinamente escuché un estruendoso ruido metálico. El sujeto se había estampado contra un poste de luz. Yo solo miré desde lejos. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por minuto, mientras observaba desde la distancia el accidente. El hombre había perdido el control del coche y chocado directamente contra un poste de luz. La unidad quedó destrozada y el sonido metálico aún resonaba en mis oídos. Sentí una mezcla de alivio y miedo, preguntándome si debía acercarme o simplemente aprovechar la oportunidad para escapar. Aún con la incertidumbre y el miedo recorriendo mi cuerpo, me obligué a acercarme. El lugar estaba desolado y no había ninguna otra persona a la vista. Mientras me acercaba al coche, noté que el hombre estaba dentro, pero no parecía moverse. Pensé que tal vez el impacto lo había dejado inconsciente, o peor aún, muerto. Cuando llegué lo suficientemente cerca, vi algo que no me esperaba. El hombre estaba despierto, pero su mirada estaba perdida, fijada en el vacío, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, pero no me dirigían la mirada. Entonces, de repente, empezó a temblar, respirando de forma brusca y errática, como si estuviera observando algo invisible. «Lo vi, está aquí», gritó de repente, con una voz cargada de pánico. Su expresión era de puro terror, como si estuviera presenciando algo que escapaba completamente de la lógica. Retrocedí un paso, asustado. No sabía qué estaba pasando. ¿Acaso estaba sufriendo un brote psicótico? Mientras seguía temblando, abrió la puerta del coche de un jalón y salió corriendo, como si su vida dependiera de ello. Sus gritos se intensificaron. «¡Está aquí! ¡Viene por mí! ¡Ayúdenme!». Lo vi correr descontroladamente. Sus pies golpeaban el pavimento de la carretera con fuerza. Mi primer pensamiento fue que se encontraba bajo los efectos de alguna droga, pero había algo en la intensidad de su miedo que me hizo dudar de esa explicación. El hombre estaba tropezando varias veces mientras corría, como si algo invisible le estuviera acechando y él estuviera escapando por su vida. De repente, en medio de su carrera, cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó sin más, como si toda la energía hubiera sido drenada de él. Un silencio sepulcral invadió la escena, y yo, paralizado por el sueño, observé cómo permanecía inmóvil en el suelo. No me atreví a moverme, pero finalmente el instinto me obligó a acercarme. Cuando llegué a su lado, le hablé con voz temblorosa, pero no respondió. Le toqué suavemente el hombro y entonces me di cuenta. Estaba muerto. No había señales de vida. Su rostro parecía congelado en una expresión de absoluto terror, como si hubiera visto algo totalmente terrible en sus últimos momentos. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en blanco. Por un instante pensé en salir corriendo y dejarlo ahí. Entonces recordé que mi teléfono aún estaba en la unidad, y pues no podía simplemente desaparecer.
necesitaba reportar lo sucedido. Tomé el celular del asiento del coche. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. La policía llegó unos 20 minutos después, aunque para mí esos minutos parecieron una eternidad. Incluso me prendí 4 cigarros en lo que se hacía presente la autoridad, los cuales consumí inmediatamente por los nervios que me había dado presenciar toda esta situación. Les conté lo que había sucedido, pero noté que no parecían creerme de todo. Ellos revisaron el lugar, tomaron fotos, me interrogaron y se llevaron el cuerpo del hombre para realizarle una autopsia. Pasaron horas antes de que me dejaran libre y pudiera regresar a casa, completamente agotado. Esa noche apenas pude dormir, dándole vueltas a lo sucedido. Trataba de convencerme de que había sido un simple accidente, de que el hombre había tenido algún tipo de crisis mental, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que algo más había ocurrido, algo que no podía explicar. A la mañana siguiente, revisé las redes sociales en mi celular mientras tomaba mi café, y una noticia logró captar mi atención. El informe hablaba sobre el hombre que había muerto la noche anterior en un accidente extraño. Según los médicos forenses, no había presencia de drogas en su sistema, ni ningún rastro de sustancias ilícitas. La causa de su muerte seguía siendo un misterio, aunque las autoridades especulaban que había sufrido un ataque psicótico. El noticiero mencionó mi testimonio, describiéndome como el conductor que había presenciado todo. Pero lo que más me perturbó fue que insinuaron que, aunque no había drogas involucradas, algo en su mente lo había llevado al límite de la locura. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Había sido realmente un brote psicótico lo que lo mató? ¿O había algo más? Algo que yo no podía ver, pero él sí. No podía dejar de pensar en la expresión de su rostro en sus últimos momentos y en sus gritos desesperados. «Está aquí, vino por mí». El miedo que vi en sus ojos era demasiado real, demasiado intenso como para ser solo el resultado de una crisis mental. La policía lo catalogó la causa de su muerte como un infarto fulminante. Desde ese día, dejé de hacer viajes nocturnos. Algo en mí cambió después de esa experiencia. No puedo explicar qué fue lo que realmente sucedió esa noche, pero estoy convencido de que lo que mató a ese hombre no fue un simple brote psicótico. Algo más estaba ahí, algo que no pude ver pero que sentí en lo más profundo de mi ser, y aunque trate de olvidarlo, sé que nunca lo lograré. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Eran casi las 2 de la mañana cuando Marcos, un conductor de Uber, recibió la notificación de un viaje. Había estado conduciendo durante toda la noche por la ciudad y el cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Al mirar la solicitud, se dio cuenta de que el punto de recogida estaba en una zona lejana, en las afueras de la ciudad, cerca de una carretera solitaria que llevaba a un pequeño pueblo. Algo dentro de él le dijo que rechazara el viaje, pero necesitaba completar una cierta cantidad de destinos para alcanzar un bono que le daría dinero extra por no rechazar ninguna solicitud durante determinados viajes. Con un suspiro, como si no tuviera otra opción, terminó aceptando la solicitud, sin saber que sería un viaje que jamás olvidaría. Buenas noches, Foster. Me llamo Marcos. Tengo 36 años de edad y llevo ya casi 5 años trabajando como conductor para diversas plataformas, aunque principalmente me muevo más en Uber, ya que suele tener más demanda. He tenido todo tipo de experiencias, algunas buenas y otras bastante extrañas. Ya me habían tocado uno que otro asalto, además de varios clientes en estado de ebriedad tan crítico que se habían vomitado dentro de mi unidad, o gente que se bajaba sin pagar. Pero ninguna se compara con lo que me ocurrió aquella noche de hace algunos meses. Una experiencia que me hizo replantearme si seguiría trabajando en este oficio. Nunca había sido alguien que creyera en lo sobrenatural. Me gusta mucho escuchar este tipo de historias de terror, pero lo que viví me dejó con una sensación de inquietud que todavía no he podido superar del todo. Era una noche normal.
Había estado manejando por la ciudad, llevando y trayendo pasajeros, y ya estaba a punto de terminar mi turno. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y ya me estaba entrando algo de sueño, por lo que estaba planteándome el ya irme a descansar. Pero entonces recibí una solicitud de viaje desde una zona que no conocía muy bien. Era una carretera secundaria que llevaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar que la mayoría de los conductores evitábamos a esas horas por la fama de ser un lugar de mala muerte. Pero hubo algo en mí que hizo que decidiera aceptar el viaje. Quería cumplir con mi meta y ganar el bono que realmente necesitaba. Conduje hasta el punto de recogida. La carretera estaba desierta, iluminada apenas por la luz de los faros de mi coche. No había muchas casas ni negocios cerca, solo una densa arboleda que bordeaba la carretera. De hecho, creí que ni siquiera llegaba hasta acá la cobertura de Uber, pero por lo visto sí. Me detuve en el lugar indicado, pero no había nadie esperando. Encendí las luces intermitentes y miré a los alrededores, esperando ver alguna señal del pasajero, pero nada. No había nadie a la vista. Se puso el temporizador y después de unos minutos de espera, cuando ya estaba a punto de cancelarse el viaje, una figura apareció en la distancia. Era un hombre que caminaba por el borde de la carretera. Iba despacio, como si estuviera cansado o herido. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver que vestía ropas desgastadas. Algo que después de todo pues no es tan raro en una zona rural. Pensé que tal vez había tenido que caminar un buen tramo para llegar hasta la carretera. El hombre se subió al coche sin decir ni una sola palabra. Solo con un movimiento en la cabeza me indicó que podía seguir conduciendo. Me pareció extraño que no hubiera saludado, pero pues no era algo completamente inusual del todo. A veces la gente que toma Uber en la madrugada simplemente quiere llegar a casa y no está de humor para charlar. En mi cabeza trataba de imaginarme en qué clase de circunstancia una persona podría tomar un viaje por estos rumbos. Tal vez había venido a una fiesta o algo por el estilo, ya que por aquí realmente no hay movimiento nocturno como bares o cosas por el estilo. Le pregunté que si quería que pusiera música o si prefería el silencio, pero no me respondió. Estaba sentado en el asiento trasero del lado del copiloto, casi inmóvil, con la mirada perdida en el paisaje que se veía por la ventana. A medida que avanzábamos, noté que el hombre no había ingresado a una dirección específica. El destino marcado en la aplicación era simplemente carretera nacional, sin un número de casa ni nada. Era sobre la misma carretera. Intenté entablar conversación para confirmar su destino. ¿Vas muy lejos?, le pregunté, mientras lo miraba por el retrovisor. Él me ignoró por completo. Su rostro inexpresivo no se movía ni un milímetro. Solo seguía mirando hacia la oscuridad de afuera. Esta situación ya me estaba poniendo muy nervioso. Comencé a sentirme muy incómodo. Algo en su comportamiento no cuadraba del todo, pero intenté calmarme. Tal vez estaba borracho o cansado. Me concentré en la carretera mientras seguíamos avanzando por la oscura y desierta autopista. Después de conducir durante un tiempo, algo extraño comenzó a ocurrir. El aire dentro del coche se volvió frío, mucho más frío de lo que el aire acondicionado podría generar. Sentí como el vaho empañaba las ventanas, a pesar del calor que hacía afuera. Intenté ajustar la temperatura para que se desempañara, pero por alguna razón la temperatura no subía. El frío seguía intensificándose y un escalofrío me recorrió la espalda inexplicablemente. Miré de nuevo por el retrovisor y fue en ese momento cuando lo noté. El hombre no estaba reflejado en el espejo. Su asiento estaba vacío, pero cuando miraba hacia atrás de reojo, lo veía claramente sentado allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador subiendo la velocidad, desesperado por terminar el viaje cuanto antes. Traté de mantener la calma, diciéndome que tal vez había sido algo mal con el espejo, alguna ilusión óptica, un mal ángulo o algo por el estilo. De verdad quería creer que todo esto solo era mi imaginación por el cansancio, pero cuando intenté hablarle de nuevo,
Su cabeza giró lentamente hacia mí y en ese momento lo vi. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, sin vida. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Mi cuerpo se paralizó por un segundo y luego lo único en lo que podía pensar era en salir de aquí. Empecé a meter el freno rápidamente y detuve el coche al borde de la carretera. ¡Bájate!, le grité, haciéndome el valiente, pero la verdad es que mi voz temblaba del miedo. Lejos de pensar que era un espectro o algo por el estilo, más bien por mi cabeza pasó la idea de que venía bajo los influjos de alguna sustancia ilícita demasiado potente y no quería tener problemas. El hombre no se movió, solo me observaba con esos ojos vacíos y una mirada muerta. El frío seguía subiendo en el coche y sentí que algo estaba muy mal. Sin esperar más y completamente desesperado, abrí la puerta del coche y salí corriendo hacia la oscuridad de la carretera sin mirar atrás. Corrí sin detenerme, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de ese coche y de ese pasajero. Después de lo que parecieron varios minutos, encontré un pequeño restaurante en un paradero de camiones abierto a un lado de la carretera. Entré completamente fuera de mí y traté de explicar al dueño lo que había pasado para que llamara a la policía y pudiera recuperar mi vehículo. Aunque no tenía mucho sentido lo que estaba diciendo, yo me encontraba completamente horrorizado por la situación. Cuando me calmé lo suficiente, el dueño del lugar me dijo que no había necesidad de llamar a la policía, que seguramente esa persona ya se había ido y había abandonado el coche. Lo peor que podía pasar es que se hubiera robado el estéreo o algo por el estilo, ya que yo me había traído las llaves del vehículo. Este mismo me acompañó de vuelta al coche, llevándome en una motocicleta de su propiedad. Pero cuando llegamos, como lo había dicho el dueño de ese lugar, el hombre ya no estaba y no había rastro de él. Pero eso no era lo más extraño de la situación. Lo raro es que el coche estaba vacío, las puertas cerradas y no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Yo recordaba haber dejado la puerta abierta e incluso el dinero que tenía en el interior del carro seguía ahí, intacto. Parecía como si no se hubiera robado nada. Revisé la aplicación de Uber y, para mi sorpresa, el viaje no aparecía en el historial. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he escuchado historias similares de otros conductores que han recogido pasajeros en esa carretera. Personas que desaparecen en mitad del trayecto como si nunca se hubieran subido. Algunos dicen que es un espíritu que vaga por esas rutas, buscando una manera de regresar a casa, o tal vez algo peor. Esto me quedó de lección. Ya no acepto viajes en esa zona o en lugares de alta peligrosidad a las afueras de la ciudad, y mucho menos de noche. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y no pienso volver a arriesgarme a encontrar con otro pasajero fantasma. Era una noche oscura, de esas donde el cielo parece tragarse cualquier rastro de luz. Juan, un conductor de Uber, miraba su teléfono esperando que entrara su último viaje de la noche. Ya eran casi las 3 de la madrugada y el cansancio comenzaba a pesarle mucho. Sentía los ojos muy pesados y ya sentía que en cualquier momento se quedaría dormido. Sin embargo, debido a su último viaje, había quedado muy lejos de su domicilio, por lo que estaba esperando agarrar otro que lo acercara más a su hogar. Los minutos pasaban y ya sin esperanzas de encontrar un pasajero, estaba a punto de cerrar la aplicación y regresar a casa, cuando repentinamente le entró un viaje. Usuario a 3 kilómetros de distancia, decía la pantalla, acompañado de una dirección que nunca había escuchado. Suspiró cansado pero comprometido a terminar su turno. Un último viaje y a casa, pensó, mientras aceptaba el viaje y se dirigía hacia el lugar del encuentro. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Juan. Tengo 31 años de edad y he sido conductor de Uber durante los últimos 3 años. He trabajado en contables turnos nocturnos. He visto de todo, desde asaltantes y clientes que simplemente no quieren hablar y son muy misteriosos,
hasta borrachos que me han vomitado el carro. Si bien me tocan los más raros pasajeros durante la madrugada, también es mucho mejor por el poco tráfico que hay, además de que suele haber tarifas dinámicas y se puede ganar un poco más de dinero. Pero esta noche fue diferente. Lo que viví me dejó una cicatriz en mi vida que jamás creo poder borrar. Esa madrugada era especialmente tranquila. Era un miércoles o jueves, según recuerdo. Faltaba poco para el fin de semana. No había tráfico, las calles estaban vacías y el silencio de la ciudad era casi sofocante. Justo cuando estaba por cerrar la aplicación y dar por terminada mi turno, apareció un viaje. Lo acepté casi por inercia. El cliente estaba en una zona que no conocía mucho, un poco a las afueras de la ciudad, que en realidad estaba relativamente cerca del punto donde me encontraba. No debe ser la gran cosa, me dije a mí mismo para aceptarlo. Después de todo, había llevado a pasajeros a lugares mucho más extraños y lejanos. Cuando llegué al punto de recogida, la calle estaba completamente vacía. Era un callejón oscuro, apenas iluminado por una farola parpadeante. Me quedé esperando una cuadra atrás, mirando hacia todos lados, pero no había nadie. Le mandé mensaje por medio de la aplicación, pero no me respondía. Puse el temporizador para cancelar el viaje y me dispuse a esperar, revisando por todos lados que no fuera alguna clase de trampa y me fueran a robar. Estaba nada de que acabara el tiempo de espera del viaje cuando de pronto un hombre apareció de entre las sombras. Era alto, con una sudadera negra y el rostro medio cubierto por la capucha. Le pregunté su nombre para ver si era el usuario y ésta sintió rápidamente, con la cabeza de una manera extraña. Subió al coche sin decir ni una sola palabra, lo que no era raro para un conductor como yo. La gente a veces simplemente no tiene ganas de hablar, y eso está bien. Le pregunté si su destino en la aplicación estaba correcto, pero solo me respondió con la cabeza señalando hacia adelante, como si quisiera decir sigue conduciendo. En ese momento no pensé mucho en su actitud, solo lo vi como otro pasajero callado en la madrugada que no quería hablar. Durante los primeros minutos del trayecto, el silencio era muy pesado. Conducíamos por las calles vacías, iluminadas por las luces anaranjadas de los postes, y todo parecía estar en calma. De vez en cuando miraba por el retrovisor, pero el pasajero seguía mirando hacia el frente, inmóvil, sin hacer ruido. No podía cambiar la música, ni siquiera miraba su teléfono, como suele hacer la mayoría de los pasajeros. Simplemente estaba ahí, sentado en el asiento trasero, sin pronunciar una palabra, como si estuviera esperando algo. Después de unos 10 minutos de trayecto, me di cuenta de algo inquietante. El destino en la aplicación no tenía una dirección específica, solo marcaba un punto en las afueras de la ciudad, en una zona que no me resultaba familiar. Era extraño, pero no imposible. A veces la gente pide que la dejen cerca de algún camino o una dirección en específico que no es muy conocida. Aunque por dentro me sentí algo nervioso, decidí seguir con el viaje. El ambiente era tenso, lo admito, pero ¿qué era lo peor que podía pasar? Ya era demasiado tarde para arrepentirme y bajarle en medio de la nada. Aunque sí estaba arrepentido de haberlo tomado, pues pensé, si me van a robar, ya sea que lo baje aquí o en su destino, igualmente lo hará. Así que ya terminaré el viaje. El camino comenzó a tornarse más solitario. Las edificaciones se volvían menos frecuentes y las luces de la ciudad iban desapareciendo lentamente. Estábamos entrando en una especie de área industrial abandonada. Me dio un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Seguí conduciendo mientras miraba ocasionalmente por el retrovisor, esperando alguna reacción del pasajero, pero él seguía en silencio, mirando hacia adelante, con la mirada fija en algún punto indeterminado. Fue entonces cuando el ambiente se volvió realmente aterrador. A mitad del camino, la temperatura dentro del coche pareció bajar de repente. Sentí un frío inusual que me recorrió la espalda al punto incluso de sentir un fuerte escalofrío y temblar.
y el espejo retrovisor se empañó, aunque no había ningún cambio en la temperatura exterior. Empecé a sudar frío, nervioso, y mi corazón latía más rápido. Podía sentir cómo golpeaba mi pecho y tenía una sensación bastante extraña en el estómago, como de peligro, como de miedo. Miré nuevamente por el retrovisor y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que hizo que la sangre se me congelara. El asiento trasero estaba completamente vacío. Me detuve bruscamente, mirando hacia atrás con desesperación. No podía creerlo. Estaba seguro de que el hombre había estado allí todo el tiempo. Lo vi entrar al coche, lo vi sentado durante el trayecto, e incluso acepté el viaje en la aplicación. Pero ahora, por alguna razón, no había nadie. Me bajé del coche tratando de buscar alguna explicación lógica. Tal vez había bajado sin que me diera cuenta, aunque eso parecía imposible. Pensé que tal vez había ido corriendo con la intención de no pagarme, o de que se había salido por la ventana, pero solo trataba de engañarme. Yo mismo sabía que esas excusas eran muy tontas y solo quería convencerme de que esa persona sí había estado ahí. Caminé alrededor del coche muy agitado, tratando de recuperar el aliento por el ataque de ansiedad que me estaba dando. Volteaba a mirar por todos lados para ver si encontraba algún rastro de esa persona, pero la calle estaba totalmente desierta. No había ni un alma por ese lugar. Ni siquiera algún perro callejero se hacía presente para hacer resonar el silencio de la noche. Desconcertado totalmente, pero ya un poco más tranquilo, volví a subirme al coche. Encendí el motor y miré nuevamente hacia el asiento trasero, como si de alguna forma pensara que sería presente nuevamente. Pero el hombre seguía sin aparecer. Comencé a dudar de mi cordura. ¿Acaso lo había imaginado todo? Pero no. Yo sabía lo que había visto. Lo sentí cuando se subió al coche. Ese peso cuando alguien se sube en la parte de atrás. Fue entonces cuando revisé mi teléfono. Tenía curiosidad por ver si el viaje seguía activo, pero para mi sorpresa, el historial del viaje no existía. No había ningún registro del último cliente. Era como si aquel hombre nunca hubiera estado allí, como si no hubiera solicitado el viaje. El pánico me invadió y otra vez empecé a hiperventilar. Sin saber qué hacer, pero ya no queriendo estar ahí, di la vuelta y aceleré de regreso a la ciudad. Mientras conducía, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. Tal vez había tenido un sueño lúcido, o incluso una alucinación causada por el agotamiento. Pero ¿cómo podría explicar lo que vi? ¿Cómo podía olvidar esa sensación de frío, el reflejo empañado, el pasajero que se desvaneció de la nada? Cuando llegué a casa, apenas podía pensar con claridad. Intenté dormir, pero las imágenes de aquella noche se repetían una y otra vez en mi cabeza. Y lo peor de todo era que me repetía preguntándome una y otra vez quién o qué fue aquel pasajero. Unos días después, todavía perturbado por lo que había ocurrido, decidí hablar con algunos colegas en un grupo de WhatsApp que tenemos de conductores de plataformas. Muchos de ellos también habían trabajado en esas áreas remotas y solitarias de la ciudad. Uno de ellos, un conductor que antes había sido taxista y era muy viejo, me contó una historia que me hizo sentir un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Años atrás, en ese mismo punto donde recogí al pasajero, había ocurrido un terrible accidente. Un hombre murió al ser atropellado mientras intentaba cruzar la carretera en una noche muy similar a la mía. Desde entonces, algunos conductores decían haber recogido un pasajero fantasma. Un hombre que se subía al coche, indicaba una dirección y desaparecía en mitad del trayecto. Nunca me había tomado estas historias en serio, hasta esa noche. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá,
házmelo saber comentando la palabra pasajero fantasma para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y recomendar el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.